Hola a todos. De nueva cuenta venimos el día de hoy con otro tema que se desprende de lo que hemos estado tratando desde la sesión pasada y en lo que al módulo y materia se refiere. El día de hoy vamos a ver lo que son las fuentes constitucionales, primarias y supletorias del derecho bursátil. Como primer punto, tenemos nosotros lo que es fuentes constitucionales, no sin antes mencionar el origen etimológico de lo que se refiere la palabra fuente. En el ámbito de lo legal, fuente, etimológicamente hablando, se refiere al lugar de donde brotan las aguas, en el lugar de donde como tal surge o nace el agua, ¿no? Ok, si nosotros nos imaginamos primero que nada una fuente o un lugar en donde brota el agua, naturalmente hablando, esta tiende a generar o a crear como tal vida, ya que si es un lugar en donde como tal brota o brota el agua de manera constante o la bota hacia arriba y cae en distintas partes del lugar donde como tal está generándose esta, crea vida en ese momento. No sé, se me ocurre que a lo mejor crece pasto, crece hierba, crece una flor, crece lo que sea. Esto en el sentido de una situación etimológica. Ahora, trasladando esta parte al ámbito legal, es de donde brota el conocimiento legal, es de donde nace entonces la materia en específico que se va a tratar. Entonces, si hablamos de una fuente legal, estamos hablando de donde brota el conocimiento legal en ese sentido. Bueno, eso ya en una cuestión de conocimiento etimológico, ¿no? Hablando ya en específico de las fuentes constitucionales, en el ámbito financiero o bursátil, tenemos nosotros que el primer nivel de la escala jerárquica no pueden ser válidamente contradichas por ninguna. Las propias constituciones suelen establecer procedimientos de revisión de las normas constitucionales, por ejemplo, el artículo 73, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viene a ser la fuente constitucional del derecho financiero, específicamente del derecho bancario y bursátil, al establecer que corresponde al Congreso legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, etcétera. En realidad, en el ámbito de lo legal, nosotros tenemos como alma mater, como la madre de todas las leyes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prácticamente de esta se desprenden todas las demás legislaciones que versarán o que tratarán asuntos relacionados a las materias en específico. En este caso estaríamos hablando de las cuestiones tanto bursátiles, bancarias o financieras, según también sea el caso. Es decir, si ustedes se trasladan a ese artículo 73 en su fracción quinta de la Constitución, se van a dar cuenta de lo que en realidad y en específico está hablando como tal ese artículo relacionado o a cuestiones financieras o a cuestiones bancarias o a cuestiones bursátiles. Esto también derivado de la función que tiene como tal el Congreso en nuestro país para tener que legislar no es otra cosa más que la creación, modificación de las leyes que nos rigen a nosotros en nuestro país en materias de hidrocarburos, de petróleo, digamos, de minería, de la industria cinematográfica en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, para que se llevara a cabo, bueno, muchos de nosotros hemos escuchado la parte de uno de los puntos en específico que hemos tenido muchos conflictos los mexicanos, la, la cuestión de los hidrocarburos, la cuestión del petróleo y la alza que tiene la gasolina en nuestro país, ¿no? Entonces, aunque esto parezca un poco difícil de lograr entender, se los explico de la siguiente manera. Se tiene como tal un punto en específico que se llama reforma energética, ¿no?
el hablar de la reforma energética en cuestiones financieras, bursátiles o cuestiones legislativas no es otra cosa más que lo que hemos venido mencionando en el alza, por ejemplo, de la gasolina o de los hidrocarburos en nuestro país. Ahora bien, si nosotros como, bueno, yo en específico como abogado, como persona que se dedica a las cuestiones legales, en ese ámbito les puedo yo mencionar que para el tema de lo que es la reforma energética se modificaron 3 artículos en la Constitución y lo pueden revisar también aunque no sean estudiantes de derecho. Se dirigen a la Constitución y buscan el artículo 25, el 27 y el 28 y se van a dar cuenta del tema que toca ahí en específico que habla del las obligaciones y los derechos que tienen los legisladores o el presidente de la República para modificar la ley en específico sobre lo que son los hidrocarburos. El petróleo, cómo se sustrae cómo se refina, cómo se lleva a cabo su procedimiento hasta llegar a convertirse como tal en gasolina, ¿no? Bueno, no viene tal cual así, pero sí viene en específico como la modificación que se tiene por parte de nuestras autoridades para llevar a cabo modificaciones en la ley a su más libre criterio y albedrío, se supone que para obviamente beneficio de la ciudadanía. En realidad no fue así, fue para perjudicar como tal a un país, en específico, sobre lo que es esta reforma energética. O sea, no sirvió para nada. Como fuentes primarias, tenemos que son las fuentes dotadas de eficacia normativa inmediatamente inferior a la de la Constitución, es decir, la ley y todas las demás fuentes a las que la Constitución atribuye fuerza o rango de ley, su validez solo está sometida a lo preceptuado por las demás fuentes constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en la imagen anterior les mencioné que la Constitución es el alma mater, la mamá de todas las leyes en nuestro país, las fuentes primarias son las que vienen haciendo como segunda en dado caso de que la Constitución no tenga un apartado en específico sobre un tema a tratar para beneficio de los mexicanos. Las fuentes primarias son las que vienen a ser segunda en ese sentido. Tienen validez, están reguladas obviamente por el derecho, están reguladas por las leyes mismas, nada más que son leyes que se pueden aplicar en dado caso que éstas no se encuentren contempladas en la misma Constitución. Tienen una validez. Y las fuentes supletorias o secundarias dice que es el formado por aquellas fuentes subordinadas, no solo las fuentes constitucionales, sino también a las primarias, e integran esta categoría las leyes y códigos que vienen a colmar alguna laguna en la ley norma primaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si de la Constitución, como anteriormente les mencioné, se trata un punto en específico de hidrocarburos, a lo mejor de cuestiones financieras, de leyes bursátiles, de leyes bancarias, la Constitución puede tener un apartado en específico sobre estas leyes o sobre la aplicación de un tema que como tal se está tratando en leyes bursátiles, financieras o bancarias, ¿sale? Pero si no toma en consideración algo la Constitución, se aplica una ley primaria o se aplica una ley supletoria o secundaria. Ya estaríamos hablando en específico de la aplicación como tal o de un código fiscal de la Federación, o estaríamos hablando de manera supletoria la aplicación en una cuestión de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito o de la Ley del Banco de México. En realidad, supletoriamente hablando, se pueden aplicar más de 17 leyes contempladas en nuestro país que regulan obviamente las cuestiones financieras, bursátiles o bancarias, pero ninguna de estas va a estar por encima de la Constitución, porque como anteriormente les mencioné, la Constitución sigue siendo la mamá de todas estas leyes, valga la aplicación del término de la mamá de todas las leyes. Bueno, es que en realidad no podría ahondar un poquito más en esto porque nos llevaría muchísimo tiempo. eh, espero entiendan esta parte de lo que son la aplicación de las leyes supletorias, las leyes primarias. Creo que es algo
digerible, ¿no? Es algo sencillo como de poder entender. No creo que tenga mucha ciencia estos puntos. Hablemos de un derecho financiero. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus tres momentos: en el establecimiento de tributos y obtención de diversas clases de recursos, en la gestión o manejo de sus bienes patrimoniales, en la erogación de sus recursos para gastos públicos, así como las relaciones entre estados y estos con particulares. Hablar de este conjunto de normas jurídicas, lo que al concepto de derecho financiero se refiere, regulan las actividades financieras y estas dadas obviamente por los mismos ciudadanos o las funciones que tienen en cuestiones del Estado en tres momentos en específico. En el primer punto dice establecimiento de tributos y obtención de diversas clases de recursos. Para poder llevar a cabo el establecimiento de tributos es porque obviamente interfiere como tal en las funciones que realiza el ciudadano mexicano dentro de un país. Nosotros como mexicanos pagamos tributos y este pago de tributos inclusive no es algo nuevo, viene desde épocas hasta coloniales si ustedes gustan o hasta desde épocas prehispánicas. Ha sido modificándose a lo largo de los años hasta ahorita. En épocas actuales seguimos pagando tributos. No es otra cosa más que el pagar como tal las contribuciones que como ciudadano mexicano tenemos como obligación y a veces hasta como derecho frente a las autoridades para que así la nación se encuentre en una estructura financiera, bancaria, política, social y económicamente hablando estable. Y esto entrecomillado y muy entrecomillado. Y obtención de diversas clases de recursos. Cada vez que uno como ciudadano paga un servicio, paga, no sé, no sé, el pago de la luz, por ejemplo, se va destinado obviamente para la contribución de que tengas que seguir recibiendo el servicio por parte de una institución como CFE, a cambio de una remuneración económica. El pago de un internet, también pagas el internet para que puedas obtener como tal ese servicio. Ese servicio se paga y una cierta cantidad se va a las arcas del gobierno, y la finalidad que tiene es de que cuando un estado, un municipio, una colonia representada por una autoridad como presidente municipal o como gobernador de estado, se destina eso en dado caso de que como tal la ciudadanía lo necesite para algo, por ejemplo la construcción de un puente peatonal o la pavimentación de una calle o el alumbrado público o el pagar como tal el servicio por las autoridades en el resguardo de la seguridad pública, a los policías, por ejemplo. En la gestión o manejo de sus bienes patrimoniales se paga un tributo, se paga una cantidad de dinero a cambio de poder obtener como tal, fíjense, esta parte se me hace tan absurda, pero bueno, es que es así funciona finalmente. El pago, por ejemplo, de tener tu propiedad, tu casa, pagando cada año el tributo para poder poseer como tal tu propiedad. Ya sabemos que esto se hace cada año y obviamente es el pago del predio, pago predial. Este pago predial es un tributo que como tal hacemos los ciudadanos a cambio de que el Estado nos permita seguir poseyendo esta propiedad, este bien inmueble. Por eso les decía que es algo como muy absurdo, ¿no? Tener que pagar por tener tu casa, o en el hecho de tener un vehículo, pagas tu vehículo, ya sea en efectivo o a crédito, y al momento mismo de que ya obtienes como tal la propiedad y la posesión de este vehículo, cada año estás pagando al gobierno, al Estado, una cierta cantidad para seguir poseyendo como tal el mismo, los derechos sobre este vehículo. Es algo absurdo porque finalmente en Latinoamérica o en este lado del mundo, que forma parte de nuestro país, somos el único país que tiene que estar pagando por esas contribuciones que desde mi punto de vista creo que son demasiado absurdas, pero bueno, son implementadas por el gobierno federal y es algo que no puedes desatender ni mucho menos desobligarte. Y en la erogación de los recursos para gastos públicos, que esto, bueno, viene más o menos relacionado con el punto número 1,
en donde pues sí se llevan a cabo los gastos que tienen como tal los ciudadanos mexicanos para contribuir a las arcas del gobierno federal en beneficio a futuro obviamente de la ciudadanía. Eh, la verdad es que es un tema muy controversial. Eh, Muchas veces las personas como tal no tienen ese conocimiento a lo mejor y reclamamos probablemente el exceso que se tiene para tener que estar pagando por algo que sabemos que tiene una obligación del Estado de proporcionarnos por el simple hecho de ser ellos funcionarios públicos, son servidores públicos, ese técnicamente es su obligación y nosotros es el derecho de reclamar ese pago, ese bien o ese servicio en beneficio de la ciudadanía. A mí me parece también como muy absurdo el hecho de ir en la calle y ver propagandas en donde vayan dirigidas hacia los servidores públicos con agradecimiento tal vez porque se creó un puente peatonal o porque se pavimentó una calle o porque se le destinó cierta cantidad de dinero a un lugar en específico. A ver, pues es que si lo analizamos, la realidad es que esa es la obligación de ellos como funcionarios públicos, como servidores públicos, ¿no? No tenemos por qué estar agradeciendo el hecho de que hayan puesto un puente porque saben ellos que es nuestro derecho y es la obligación de ellos. Pero bueno, actividad financiera del Estado. Es la actividad instrumental con el objeto de procurarse los medios necesarios para el gasto público destinado a satisfacer las necesidades públicas y sus fines, que técnicamente es lo que ya anteriormente les mencioné. Eh, es de una u otra manera la obligación que tiene el Estado para proporcionar una seguridad social en varios puntos, en varios sentidos, a los ciudadanos mexicanos, a todas las personas que habitamos como tal en este país conformado por 32 entidades federativas y que obviamente está regulado, como en un principio lo mencioné, o protegidos nosotros por la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí es importante que se destaque la parte de tener que llevar a cabo un gasto público por parte de los ciudadanos hacia el Estado, sí, pero creo que a veces es excedente en ese sentido, ¿no? Como que se paga mucho para los propios beneficios que obtenemos como mexicanos. Y esto pues dista mucho de tener que llevarse a cabo por medio de una autoridad en realidad preocupada por la ciudadanía o por el pueblo. ¿Cuáles son las características económicas? Este derecho conoce tres momentos fundamentales: la obtención de ingresos por parte obviamente del ciudadano, gestión y o manejo de recursos, esto por parte de las autoridades, la erogación para funciones públicas y prestación de servicios, que esto no es otra cosa más que se otorga por parte del Estado y los representantes de este Estado, repito, siguen siendo las autoridades, puesto que ellos son funcionarios o servidores públicos al servicio del Estado y el Estado los representa como tal. Ellos, pero nosotros, los ciudadanos, somos los que estamos dentro de ese Estado. Como las fuentes del derecho financiero, también ya les había yo mencionado con anterioridad, primero que nada es la ley y esta, entre paréntesis, está como la constitución política, los decretos, es decir, las leyes y los delegados, reglamentos, circulares, jurisprudencias, costumbre, tratados internacionales. Esto bueno, no sé si ustedes tengan conocimiento sobre lo que es la pirámide de Kelsen. El manejar una pirámide de Kelsen en realidad es como jerarquizar las leyes que están contempladas o contenidas dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Quiero que se entienda, imagínense ustedes como tal una pirámide en donde la ley encabeza la punta de la pirámide, es decir, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y en su segundo apartado de esa pirámide, haciendo igual la misma situación de imaginarse la pirámide kelseniana, en segundo puesto están los decretos, tercero los reglamentos, cuarto los circulares, jurisprudencia en el quinto, sexto la costumbre y los tratados internacionales al final. En realidad esa es la manera que se tiene como para jerarquizar y esto es lo que yo utilizo mucho para cuando son clases de nuevo ingreso para los estudiantes de derecho, ir jerarquizando como tal estas leyes. Bien, ya por último, esta actividad
necesito que ustedes, como bien lo dice, investigar lo referente al tema visto en lo que las leyes mexicanas se refiere sobre los artículos que hablan sobre las cuestiones financieras bursátiles y tales leyes a investigar serán la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código de Comercio, Código Fiscal de la Federación, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley del Banco de México. Quiero que en cada una de estas legislaciones ustedes me busquen los artículos en donde versan o donde hablan de las cuestiones financieras, bursátiles y bancarias. Porque conforme vayamos avanzando en nuestros puntos o nuestros temas a tratar sobre la materia de derecho financiero, bursátil y bancario, vamos a irnos dando una idea con la investigación de estos artículos, qué es en donde están contemplados y en dónde están. Les mencioné al principio que en realidad son más de 17 legislaciones, de los cuales podríamos dejar esa actividad para las 17, pero sí sería muchísima información, entonces nada más quiero que se enfoquen directamente en estas leyes mencionadas aquí, y aún así en estas leyes van a encontrar ustedes muchísimos artículos que hablen sobre eso. Quiero que sean concretos y quiero que sean como muy resumido lo que ustedes me van a investigar. Pues el artículo 73 de la Constitución en su apartado 10 o X habla sobre esto y me lo ponen. ¿Vale? Lo hacen igual en computadora y me lo mandan por favor a mi correo institucional para yo ir tomando ya en consideración las actividades que ustedes como tal van a entregar y que semanalmente se les van a dejar. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte será todo. Muchísimas gracias por su atención.